Quiero dar un saludo muy cordial a todos, agradecidos de estar juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios y comenzamos con una plegaria. Amén. Damos el rostro y oramos al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos das para estar juntos ante la palabra de Dios con el propósito de postrarnos delante de ti en espíritu, rogando tu bendición, que cuides nuestras mentes, inspires nuestros pensamientos y especialmente reveles tu voluntad a nuestros corazones, para que entendamos los días en que estamos viviendo y también poder ver luz en esto que llamamos tipología, lo que Jesús profetizó en Mateo 24 o Lucas 21 y que lleva un doble cumplimiento. Y hoy estamos en el segundo, en el último cumplimiento, cabal, y que Dios nos ayude a entender más plenamente cuál es tu voluntad para nosotros en estos días finales. Esto rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora Allí sí, se puede. ahora sí miramos el fondo azul. Eso es, perfecto. Así arrancamos entonces, ¿no? Hoy, Dios mediante, vamos a ver la última parte del resumen. Muy interesante, ciertos aspectos que vale la pena considerar. Esto es la destrucción de Jerusalén, su época, comparado con nuestra época también. Y luego de ello, hacemos el estudio, pero en forma desarrollada, ítem por ítem, paso por paso, con más versículos. Hay algunos que ya nos son conocidos, argumentos sólidos, pero es bueno tenerlos porque yo digo, hermanos, que la mejor forma de presentar un tema es cuando tiene su solidez bíblica, de modo que teniendo buena base bíblica, es como el cimiento para construir una casa. Cuando hay un buen cimiento, el resto puede soportar, incluso edificación superior, y aún siendo muy alta la edificación también. Acá lo mismo, y es lo que pretendemos, que haya una sólida base al principio, al comienzo. Entonces, como de costumbre, el ángel de la piedra de molino, y que nos interesa mucho el personaje que aparece descrito por Josefo primeramente y la hermana White en el conflicto de los siglos. El extraño predicador de las calamidades de Jerusalén, el mismo Josefo luego le va a dar el nombre, Yeshua ben Hananiah. Recordemos los antecedentes, esto es sólido y es bueno que todos lo recordemos y lo estudiemos. Primeramente fue Seraías, según cuenta Jeremías capítulo 51, 59 al 64, camarero real del rey Sedequías, que en el cuarto año del gobierno de Sedequías, este hombre va de camino con Sedequías el rey a Babilonia, llamado por Nabucodonosor. Y en ese momento en que están por salir, Jeremías lo aborda y le da un libro lleno de maldiciones. Ya lo hemos estudiado, es solamente para refrescar y siempre fijar ese concepto. Exactamente lo que hace Seraías es lo que hará este símbolo del ángel de la piedra. Otro tanto ocurre con el mismo Jeremías en el capítulo 25, desde el versículo 1, especialmente el 10, cuando pronuncia las palabras duras contra Jerusalén y su destrucción, pero especialmente en el versículo 10, reproduce las mismas palabras que el ángel de la piedra dirá en su mensaje, que no hay luz, no habrá luz de lámpara, ni ruido de molino, ni voz de esposo o esposa, etcétera, anunciando calamidad contra Jerusalén. Otro más es Jonás. Recordemos el predicador que Dios envió para Nínive. Lo interesante es la comparación que Dios hace entre Nínive y Babilonia. Si bien son dos pueblos distintos, Nínive capital de Asiria. Y en el caso de Jonás, tiene que predicar a aquella que es maestra de hechizos, ¿no? La señora de las naciones, exactamente como Babilonia lo es con sus fornicaciones y sus hechicerías. Pero especialmente este personaje, Yeshua ben Hananiah, pero para ello tenemos que estudiar Mateo capítulo 24, las señales que Jesús predijo a sus discípulos, que fueron en partida doble. Ellos preguntaron directamente de la destrucción de Jerusalén, estas piedras, ¿cómo se ocurrirá esto? Pero Jesús habló también a una pregunta que ellos hicieron, ¿cuál será el fin de todas las cosas? El fin del mundo. Y también él incluyó, y lo interesante es que el paralelo que hay entre una cosa y otra. Para esto, hermanos, qué importante es considerar el desarrollo de todos los eventos del primer siglo, calamidades, catástrofes, guerras, en fin, lo que Jesús enumeró, también la situación de la iglesia, hermanos que serían perseguidos en su testificación, es un momento de mucha testificación en el primer siglo,
pero especialmente con respecto al liderazgo. Allí hay problemas. En Hechos 21, 8 años antes de que venga el inicio del colapso, la visita de Sestio Galo. Y entonces, esta parte de este discurso, sumamente revelador, muestra las características del liderazgo de aquel tiempo, que no difiere mucho del liderazgo de nuestros días. Y hemos examinado el aspecto espiritual de Pablo especialmente, que es un hombre que Dios lo lleva con su Espíritu Santo y lo revela muy bien, Pablo. Pero también hoy vamos a ver, supongo que el tiempo nos va a alcanzar para mirar un poquito más acerca de Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús, que es quien dirigirá los destinos de la iglesia. Buen líder en sus comienzos, pero al final, ya por la edad o otras circunstancias, fue decayendo. Y lógicamente, los conceptos que el Espíritu de Profecía traerá en su libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 38. Ahí describe con más detalle esta situación. Yo les invito, hermanos, a que esta figura, esta imagen, la fijemos en la mente. Los 7 ítems, como dice el título, paralelos en el mutuo desenlace entre la Iglesia Apostólica de Jerusalén versus la Iglesia moderna de la Odisea. Es lo que nos interesa como pueblo de Dios. Así como hay dos visiones confrontadas en el primer siglo, lo hay hoy actualmente. Esto cada vez va creciendo más entre una, como dice allí el subtítulo, una cosmovisión bíblica, tal como la Biblia lo revela, o una cosmovisión conforme a la circunstancia, a la situación, a la cultura. Como consecuencia de esa cosmovisión vienen los respectivos mensajes, que son opuestos. O es un mensaje, en el caso del primer ejemplo, Paulino, él revela la palabra de Dios, o un mensaje judaico que intenta preservar lo que Pablo está diciendo que se va a caer, ¿no? Y en nuestros días está ocurriendo algo similar. Hay un mensaje preservacionista o progresista que busca preservar. Es el caso de cierta dama que promueve entre la música adventista, música de jazz, que se puede preservar el jazz, preservar la cultura musical de nuestros días o devaluarla. Esto es que se viene todo abajo, ¿sí? Eso es para, en brevísimos neologismos, tratar de retener la idea. El tercer ítem, el liderazgo decadente ante los eventos finales. Esto va del año 58 hasta el martirio de Jacobo, año 62. Así también en nuestros días hay un liderazgo, y esto ha sido notorio cuando ya los líderes no pudieron solucionar un problema que apareció en nuestra iglesia y que hasta ese tiempo la palabra de Dios, la Biblia, siempre zanjaba. Estoy tomando el ejemplo del conflicto que creó Desmond Ford con su interpretación del juicio investigador, y que por 1980 nuestros líderes zanjaron el tema trayendo a estudio si tenía peso la doctrina de Desmond Ford, predicador italiano, australiano. Y no, finalmente triunfó nuestra forma de ver el juicio investigador y todo lo que tiene que ver con la purificación del santuario en el cielo. Pero luego de ese problema y otros que han aparecido, aparece uno de los últimos, que la Biblia no lo soluciona, supuestamente no lo soluciona, que es la ordenación de la mujer al pastorado. Y allí, a pesar de que había argumentos sólidos bíblicos, hubo otros opuestos, y ya si seguimos así, en un cuarto Congreso Mundial Adventista, luego de los 3 primeros que no le dieron relevancia, no votaron a favor de la ordenación, si hubiera uno cuarto, uno siguiente sobre el mismo tema, muy posiblemente ya ganarían los opositores. Esto es que oficialmente también tengamos este tema de la ordenación de la mujer al pastorado. Eso muestra el liderazgo. Esto cada vez se viene para abajo, porque la Biblia no está siendo relevante. Y ahora más que nunca le tenemos que prestar atención. Y luego de ello, hemos mirado Lucas capítulo 21, del versículo 8 hasta el 24, diferentes señales, y aquí aparecen las primeras, las profecías escatológicas o relativas al tiempo del fin. ¿Cuáles cumplimientos? Yo no los miro. Eso es lo que nos da a entender el comportamiento de los ancianos del tiempo de Jacobo y sus compañeros. Cuando ya Jerusalén está para caer, le falta poco, están defendiendo todavía las tradiciones,
la expresión de Jacobo que dice, para que todos vean que tú andas ordenadamente según las ordenanzas de la ley. Allí hay un problema con esa expresión, cuando Pablo está predicando lo contrario. Así en nuestros días también, profecías escatológicas, hoy vamos a ver algo también al respecto, que tremendas que se están cumpliendo, pero hay líderes que dicen, no, hasta que no persiga, recuerdo uno, que la bestia no ha resucitado, o sea, tiene todavía la herida mortal hasta que venga la persecución. Para este señor, el cumplimiento de esa porción se va a dar cuando haya persecución. Y no necesariamente, no tenemos que mirarlo así. Recordemos que la bestia en el año 538 llegó a ser tal para el cómputo profético, pero no perseguía en esos días. No hubo una inmediata persecución. Vino a la luz, vino a ser la bestia gracias a el decreto que facultaba a la iglesia para perseguir, enviado por Justiniano I. Entonces, es los decretos, los acuerdos, el acuerdo, el concordato entre iglesia y Estado lo que le da vida a la bestia. Eso no lo podemos olvidar. Es eso. Y lo opuesto, cuando el concordato se rompe, allí se terminó la hegemonía de la bestia. No tiene la ayuda de su marido, que es el Estado. Así también, en nuestros días, hermanos, no necesitamos ver la persecución. El solo hecho de que haya un acuerdo entre iglesia y Estado, eso ya va a dar la pauta de que estamos mirando y actualmente ese problema lo estamos viendo cada vez más grande, y especialmente cuando hay líderes que están desdiciendo lo que la profecía dice y entonces confunden a los hermanos y el enemigo entrará más rápidamente frente a esos cumplimientos proféticos. El siguiente ítem, el giro inesperado, zarandeo y testificación, tiene que ver con el extraño personaje en sus días, en nuestros días también tiene que verlo, pero especialmente, hermanos, con los movimientos de hermanos, grupos pequeños de sostén propio, que no son oficiales necesariamente por parte de la organización, pero que hermanos de corazón aman a Dios y están moviéndose. Uno de ellos tiene que ver con los puestos de avanzada. Es esos giros que estamos teniendo en los últimos días. Bien, y cuanto más el símbolo del extraño personaje, esto es el ángel de la piedra de molino. Después tenemos el cerco, la última gran señal salvadora, esto es Cestio Galo. Él hizo 2 sitios, se conoce más del segundo, menos del primero, por eso pusimos el otro cerco adicional. Hoy en nuestros días lo mismo, estamos esperando la gran señal salvadora que es la marca de la bestia. Se están produciendo cercos, o se van a producir más todavía, desde el primero, el mundial, universal, como fue desde fines del 2020, la VAX universal. Y finalmente, el fin de Jerusalén, su época, hoy nos toca mirar ese punto, en comparación con el fin del mundo de nuestra época. Entonces, allí están los textos para que los recordemos siempre. Y los 2 ítems más importantes aquí son el liderazgo, que provoca que haya un giro inesperado y que los hermanos tenemos que todos reconocer o al menos advertir, visualizar. Entonces, en el resumen del argumento, recordemos, esto es resumen, miramos el último punto, el fin del mundo, su época. Y entonces los textos bíblicos, vamos a ponerlos ahora, el tipo y su correspondiente antitipo. En Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29, vamos a leer lo siguiente. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Fíjense, hermanos, el tema de tipo y antitipo es muy importante. Ya Jesús lo establece, hace las comparaciones entre un primer modelo, ya sea Noé, ahora Lot, que en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora, en el antitipo que aparece en la diapositiva abajo, dice Lucas 17, versículo 30, es el que le continúa al 29. Así que vamos a leer ahora 30 y 31 para ver el antitipo. Así que ya miramos de Noé y Lot. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Fijémonos que son las mismas palabras que Jesús utiliza en Mateo 24, 16, 17, refiriéndose a los días en que Jerusalén debía caer. Así que hay una comparación directa entre los días de Jerusalén y los días finales. Ahora miremos lo mismo en Lucas capítulo 21, versículo 24. Este es el tipo de la caída propiamente de Jerusalén. Así que ya tenemos tres tipos: Noé, Lot y la caída de Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y a continuación, los versículos 25, eso aparece en la diapositiva nuevamente, 21, 25 en adelante hasta el 36, son los días de la segunda venida. Solamente leemos unos poquitos, son varios versículos, es para ver la paridad, la comparación que hace el maestro entre los modelos. Insisto, son tres modelos que aparecen y este que estamos mirando ahora, ¿eh? Noé, Lot y los días de la caída de Jerusalén. Leemos pues entonces capítulo 21, versículo 25 al 36. Dice ahí: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Notemos que la atención del maestro aquí se da hacia los fenómenos estelares. Lógicamente, están los fenómenos de la Tierra, como lo que viene a continuación. Pero este tema del Sol, la Luna y las estrellas, hoy estamos viendo fenómenos increíbles, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con los hologramas, por dar un ejemplo. Así que el Señor ya vio todo esto, además del Sol y la Luna y las estrellas que conocemos como estándar desde 1750. Recuerdan el terremoto de Lisboa. Por supuesto, eso está en pie. Fue la apertura del sexto sello de Apocalipsis capítulo 6. Pero el Señor habla de más señales estelares. Habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nuevamente el tema de los fenómenos estelares. Y entonces ahora ya entra el siguiente versículo a hablar de la venida de Cristo. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y así va enumerando hasta el versículo 36, ¿no? Entonces, ahora, en Patriarcas y Profetas, página 163, el Espíritu de Profecía trae una muy interesante cita donde pone a los tres tipos, esto es Noé, Lot, y también trae los días de la caída de Jerusalén como anticipo para nosotros. Esto aparece en la cita de Patriarcas y Profetas, página 163, que lo vimos al comienzo, en la exposición, al comienzo, en la introducción, y hablamos de tipología, esa cita apareció. Yo solamente la pongo como referencia para que estemos al tanto de ella. Vamos entonces a mirar ahora tres citas del Espíritu de Profecía relativas al fin del mundo, tanto de Jerusalén como de nuestros días. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y noten acá, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar, esa es la palabra en inglés que se utiliza, hacerla tipo, para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego.
Por eso decimos que la destrucción de Jerusalén es un tipo, un modelo, triste modelo, por cierto, de la gran destrucción sobre el planeta. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. Ambas referencias, EUD, Evento de los Últimos Días, página 18, la siguiente es un manuscrito en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3. Los juicios de Jerusalén o sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final. Si ustedes miran, mis hermanos, eh, al costado, en el ítem 7, habíamos visto que dice el título, el fin del mundo, su época, y su contraparte es el fin de Jerusalén, su época. Ya va a llegar el momento en que en el desarrollo quisiera mostrar algo, pero lo voy a mostrar ahora parcialmente. Es una cita de Elena White que aparece en el Conflicto de los Siglos, en la página 32 del libro, y que lamentablemente va a tener su contraparte en los tiempos modernos, y llamativamente, por información sorprendente que ha llegado al foro tuyo, Gerardo, en estos días llegó, sobre la criminalización por cultivar huertas. Increíble, ¿no? Lógicamente, esta información la vamos a chequear. De paso les cuento, hermanos, que hay páginas como Polyfacts que niega todos los que afirman los llamados conspiracionistas, que este señor, Claudio Schwab, no dijo tal cosa que la otra gente afirma. Hermanos, si vamos a guiarnos por lo que nos diga el oficialismo, vamos a llamarlo así, como Polyfacts, esta gente se encarga, Politic Facts, creo que se llama así la página, de desdecir, de desmentir, de modo entonces que uno oye, estudia, descubre por información independiente, que las hay buenos investigadores que ubican contenidos en páginas por ellos publicadas, por esta gente, por las élites que publican. Y esta es una muy sorprendente, que el hecho de que uno tenga un cultivo, una hortaliza, tal lo que promueven los puestos de avanzada, ¿no? Es Exacto. tan bonito, hermano. Ustedes conocen muy bien del tema, ustedes lo saben muy bien. Y que el hecho de que tanto en un domicilio, en un hogar o en una colectividad, como en los puestos de avanzada, se cultive hortaliza, supuestamente causa efectos en la capa de ozono, según afirma este señor. Y que PolitiFax, reitero, ese es el nombre de la página, algo así, lo niega. O sea, niegan que eh, este señor haya dicho tal o cual cosa. Pero Gustavo, Pastor, estábamos comentando en Inglaterra, años atrás, antes de la pandemia, o fue al comienzo de la pandemia, nosotros estábamos en Alemania, a una familia que había cultivado en el patio de su casa, una señora, la multaron, le prohibieron y vinieron y le rompieron todo su jardín que tenía atrás cultivando sus hortalizas, porque estaba prohibido, tenía que ir al supermercado. ¿No? Entonces no podía, eso fue real, salió en las noticias en su momento, ¿no? Se criminalizó a esta familia por proveerse ellos mismos de sus propias hortalizas, verduras, etcétera. Eso fue real. O sea, y el Eh, curso de negar o sea, lo que acá se trata de llegar con el Polifat, que haya un discurso único, ¿sí? exacto. Único y oficial. Todo lo demás también va a llegar un momento que a nosotros se nos va a prohibir siquiera hablar, en las redes sociales también. Va a haber un apagón de esas mentes que tratan de, obviamente, contradecir el discurso oficial, que eso, justamente, si no implantan el miedo, no puede venir detrás una ley que les Así es. favorezca a ellos. Entonces, el miedo es una herramienta esencial y no puede haber voz disidente. Así es. Creo que puede ser la misma familia a la que hace referencia, Gerardo, la que yo había leído de Inglaterra también,
que se criminalizó, se castigó a una familia, pero en este caso fue porque ellos sobrevivían por sus propios recursos, que era conseguir electricidad con sus recursos, conseguir calefacción con sus recursos, etcétera, ¿sí? Y que eso no estaba permitido porque tenían que valerse del sistema. ¿Cómo se iba a permitir que hubiera una familia que fuera excepción al sistema, que pudieran valerse por sí mismos y sin pagar al sistema? No recuerdo haber leído allí en esa noticia sobre la criminalización de eh, cultivar huerta, muy posiblemente, tal vez sea la misma familia. De hecho, tenemos un caso similar, y esto yo me consta a mí, es donde mi familia vive en Lancaster, o tiene el domicilio allí asentado en Lancaster. El dueño es un hombre que por más de 30 años vivió al estilo del campo, por sus propios recursos. Entonces, él no tiene en su casa, que alquila mi familia ahora, no tiene conexión ni con electricidad ni gas, vive medio lo salvaje, diríamos nosotros, ¿no? Pero él sufrió junto con gente alrededor, esto está en el pleno desierto, allí en la zona de Lancaster, California. Ellos sufrieron lo mismo, la invasión de las autoridades, conminándolos, obligándoles a que abandonen el sistema y conecten la luz para sacar electricidad, las tuberías para conectar, sacar gas, etcétera, etcétera. Y esta gente se unió, eran varios dueños allí para unirse luchar contra este sistema totalitario aquí en Estados Unidos. Insisto, Lancaster, California. Y apareció publicado en internet de él contando su testimonio. Entonces, Perdón, tengo una experiencia personal con respecto a este tema. Lo cuento breve. En la década, hace unos 10, 15 años atrás, estaba viviendo en Barcelona. Siempre trabajé de electricista acá. Y cuando estaba trabajando, se estaba, creo que varios de nosotros pueden recordarlo, alrededor del año 2008, 2010, estaba, perdón, el auge de las placas solares. Entonces, a mí como yo estaba trabajando en el gremio, me ofrecieron hacer el curso para ser instalador de las placas solares, porque se iba a venir una independencia energética, etcétera, etcétera. No lo hice en su momento porque no lo vi, obviamente, conveniente para mí, pero cuando las eléctricas de España se enteraron que mucha gente, especialmente adinerada, porque los equipos son caros, comenzó a tener instalaciones privadas de placas solares, eran totalmente autónomas estas casas, calentaban el agua, calentaban la calefacción, la luz, todo por medio de baterías y placas solares. Entonces, hubo un reclamo de las eléctricas acá en Española y esa ley se derogó de poder permitirle a las personas que tuvieran las placas solares. Y es más, la independencia energética, sí. Y incluso a los que habían hecho el curso, a veces digo, uy, menos mal que no gasté dinero en hacer ese curso, le revocaron la licencia. Toda la gente que hizo el curso, que tenía el carnet de instalador oficial de placas solares, no le sirvió. A los pocos años salió otra ley, pero ya aprobada por las eléctricas, que es la que hoy está vigente, que tú puedes tener placas solares y con ventajas, pero dependiendo de las eléctricas. Es decir, ellos con un plan muy bien manejado, muy bien creado para que ellos puedan tener el control de tu consumo, te dan la oferta, a mí me lo hicieron varias personas, que tú tienes tu energía y la vendes, entre comillas, a la eléctrica para que ellos puedan tener una supervisión, una inspección de tu consumo de energía de placas solares. Y hoy volvió de nuevo a habilitarse a los que tenían el carnet, pero en su momento se les derogó a todos los muchachos que hicieron. Yo tuve colegas que me dijeron, jolines, me gasté dinero y ahora no puedo hacer nada. No me sirve el carnet. Colegas míos que trabajamos juntos como electricistas, acá en España. Pero hoy ha cambiado. ¿Por qué? Porque el gobierno permite tener la instalación de placas solares, pero con la supervisión del Estado, a través de las eléctricas. Y las compañías eléctricas, sí. ahí hay un punto muy interesante y es, se permite
se da soga, decimos, se da libertad, mientras yo tenga el control. Exacto. Más o menos para ilustrarlo, es cuando los padres tienen conflictos con el hijo o la hija, que es un tanto rebelde, y ya la chica se quiere ir o el hijo se quiere ir a hacer su vida, todavía no está emancipado, puede ser un niño de 15 años, y entonces el padre se las ingenia, ok, te voy a dar libertad controlada. O sea, te doy el extremo de la soga y allí tú te mueves y yo el otro extremo lo voy a tener. Creo que eso es lícito en lo que cabe a un papá, mamá, responsables de su hijo que todavía no está emancipado. Cuando ya tenga su mayoría de edad, ya hará lo que tenga que hacer. Pero mientras tanto, el padre ejerce control. En este caso ocurre algo similar. Y voy a traer la cita del espíritu de profecía, porque hermano, ahí es donde tenemos que mirar el paralelo. Es, ¿qué pasó en los días de Jerusalén, está en el conflicto de los siglos, y en nuestros días, en donde en el ánimo de tener el control, la soga de un lado la voy a tener yo la voy a manejar. A pesar de que del otro lado puede ser ya mayor, como el caso de esta familia inglesa que podían sobrevivir por su cuenta. O sea, no quiero ninguna atadura, déjame la soga, la cuerda, dásela a otros para que tú le mantengas el control. Tú le das el servicio de luz, se lo cobras. Ok, hazlo con ellos. Conmigo no, yo me libero, yo me emancipo. Yo voy a vivir a mi manera. Necesito irme de la casa. No, tú no te vas a ir, no te vas a ir porque te voy a penalizar. En los días finales, hermanos, va a venir algo similar a lo que pasó en los días de Jerusalén. Reitero, esto lo vamos a mirar con imágenes, con estudios abundantes, solamente que la cita, tipo, nos va a ayudar a entender el antitipo. Esta cita del conflicto de los siglos, que está un poquito antes de la descripción que da el espíritu de profecía, antes del personaje de 7 años, dice así: los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Y otras veces esas mismas facciones, que Josefo las va a enumerar, son 3 en particular, peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Dice más: hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por sus propias manos, particularmente por estas facciones. Hoy llamaríamos fascinerosos, estos guerrilleros internos, que eran 3 grupos distintos. Tenía sus calles de carmesí, los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Saben, hermanos, que hay algo interesante en el planteo que trae esta porción, esta descripción que Elena White trae de las facciones. Y es que ellos les hacen creer a la gente que ellos son los salvadores. Yo voy a hablar, hermano, a ver si alguien logra captar el doble mensaje que voy a dar. Esto es, aplicarlo a nuestros días. Estas facciones, estos guerrilleros, estos fascinerosos, eran jóvenes eh, muy valientes, muy atrevidos, pero muy salvajes. Ellos no tenían escrúpulos. Y entonces a la gente les creaban esta narrativa. Hay un enemigo común que se viene contra nosotros. Tenemos que luchar contra ese enemigo común. En consecuencia, no pueden dejar Jerusalén, tienen que quedarse con nosotros, por más que ellos vengan e inviten, cosa que ocurrió, esto lo hizo
Josefo, cuando él fue capturado, él fue uno de los intercesores. Y aún el rey Agripa II, el mismo que habló con Pablo y Festo, Agripa y Berenice, su hermana, ellos también intercedieron ante estas facciones, ante toda la población de Jerusalén, para que depusieran las armas y se entregaran, y no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque todos creían en esa narrativa. Los romanos nos van a destruir, tenemos que luchar contra ellos, unirnos. Ellos veían a los romanos como el enemigo común. Ahora, hermanos, apliquemos ese principio a nuestros días. Y si alguien me dice, ¿cuál es el enemigo común en esta narrativa por la cual se va a hacer lo que se hace? En el caso de estos fascinerosos, destruían la comida para valerse ellos, que todo dependan de ellos. Realmente el enemigo de Jerusalén fueron estas facciones. Los romanos cuando vinieron, Setio Galo cuando vino, él vino con actitud pacífica en el año 66. Luego Vespasiano ya no. Él venía a dominarlos, pero siempre a someterlos para que paguen los impuestos. Ese es el comportamiento, no a destruirlos. Eso hizo Tito cuando ya no hubo caso con estos rebeldes, con estas facciones que provocaron todo el odio y en la gente estaban absolutamente inermes. Incluso hay una cita de Elena White que menciona que cuando Sestio Galo ya se aproximaba, creían que por fin venía la liberación, lo veían como el libertador, que podían respirar en paz, y no fue así. ¿Qué pasó con Sestio Galo? Ustedes recuerdan, él dio la vuelta y emprendió la retirada. Y ese fue la parte más dura para los habitantes de Jerusalén, porque ya se creían liberados. Y esto motivó a que esas facciones atacaran a Sestio Galo y le dieran una gran baja, y ahí fue la ocasión para poder escapar. La ciudad estaba ya condenada. ¿Y quiénes la condenaron? Mayormente estos fascinerosos, pero por los pecados de todos. Todos cometían pecado. El rechazo de Cristo fue el principal de ellos, y además ya el Espíritu Santo se ausentó de esa gente. Ahora bien, hermanos, yo invito a que apliquemos el mismo principio de la narrativa que nos hace creer que hay un enemigo común, por lo cual hay que actuar así, actuar así, entre ellos, con esta noticia reciente de la criminalización de cultivar huertas. Es el colmo. Y así, hermanos, nos vamos a encontrar con cada cosa, pero por causa de un enemigo común. ¿Cuál puede ser? Ahí sí les invito a que ustedes piensen cuál puede ser ese enemigo común y que todo el mundo se la cree, es la narrativa. Cuando hay una cita de José de los Testimonios, página 2, tomo 2, página 14, que menciona que esas señales anuncian otra cosa, no esta narrativa. ¿Cuál es a cuál me refiero? El Eh, enemigo común que hoy estamos enfrentando, el bueno, cambio. somos todos nosotros en general. Es No, decir, pero es el cambio climático. O sea, El ese cambio es el enemigo climático, común sí. por el bueno, cual se inventa la narrativa. ya. Cambio climático, pandemia, etcétera. Exacto. Entonces, por el cambio climático en particular. Entonces, el cambio climático es lo que produce los bichos, la alteración de la naturaleza, que aparecen virus aquí, virus allá, y finalmente quien no se vacuna propaga ese virus también. Noten, con esa narrativa que están haciendo, la única forma de poder salvarnos es uniéndonos, así como los en Jerusalén, uniéndonos a los fascinerosos, a los guerrilleros, que luchan contra el enemigo común, que era el ejército romano. Reitero que vino en forma pacífica la primera vez con Sestio Galo. Hoy lo mismo. Por eso, hermanos, este tema, cuando leamos más citas del espíritu de profecía, las vamos a mirar en el desarrollo. Esta fue apenas un comentario, una introducción más, para que vayamos mirando que Dios quiere que tengamos mucho conocimiento, o sea, sabiduría y seguridad, porque la maldad sigue siendo la misma, no hay nada nuevo. En cambio, el pueblo de Dios, unidos en la lectura, en la oración, en la revelación, avanzamos confiados en la palabra de Dios. Bien, avanzamos, hermanos. Recordemos esta serie, se llama así Paralelos y doble cumplimiento en la mayor profecía sobre señales y calamidades. Ahora sí hablemos del desarrollo, es la tercera parte, ¿no? Las dos cosmovisiones confrontadas, nuevamente el modelo que tenemos allí para recordar. Ahora sí, las cosmovisiones. Año 58. Lo voy a pasar rápido porque esto ya lo miramos, pero hay algunos detalles o versículos que es lo que más importa, ¿no?
Con respecto a la visita de Pablo, los textos que aparecen allí de Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27 y 31, Primero de Corintios capítulo 16, menciona el objeto de Pablo, que era entregar las ofrendas generosas de los hermanos gentiles. Pero en cambio el perfil de Jacobo, eso lo conocemos, pero es rapidísimo el texto. Hermanastro mayor de Jesús, lo dice el deseado. En Marcos capítulo 6 menciona los otros hermanos. Él era incrédulo, Juan capítulo 7, opositor incluso en Marcos capítulo 3. Luego se hizo creyente y partícipe del milagro de Pentecostés, Hechos capítulo 1 y capítulo 2 también. Visitado por el Cristo resucitado. Esto es muy interesante. En el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 7, se enumera la lista de gente que fue visitada por Jesús luego de su resurrección. Y se enumera a Jacobo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? Porque después de visitarlo a él, también se le aparece a los 12. Ya Cristo resucitado, recuerden hermanos que esto se produjo y esto fue años después. ¿Sí? Yo voy a invitar a que leamos el texto de 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el siguiente, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, retrocediendo al 7, ¿por qué Jesús se le apareció específicamente a Jacobo? No dice la razón, pero los hechos posteriores mostrarían que fue para designarlo como líder en lugar del carismático Pedro. Pedro era por naturaleza líder. Pero ahora Jesús quería que fuera este Jacobo. ¿Por qué? Porque él conocía mucho del maestro, desde la infancia. De hecho, seguimos con la diapositiva. Él era el líder de la iglesia escondida, según Hechos capítulo 12, versículo 17. Recibe la visita de Pablo en Gálatas 1:19. Era columna de la iglesia, capítulo 2, versículo 9. E incluso se lo presenta como el director de la iglesia en el versículo 12. Podemos leer Gálatas 2:12 para ver que la presencia de Jacobo era muy respetada, al punto que Jacobo envía emisarios de Jerusalén que visiten a Antioquía de Siria, donde Pablo tenía su iglesia con Bernabé, y estaba Pedro de visita. Miren el texto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, hablando de Pedro. Pero después que vinieron esos emisarios de parte de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, demasiado grande el respeto que esos emisarios y aún Pedro tenían hacia Jacobo. El mismo Pablo lo menciona allí ponemos en Gálatas capítulo 1, acerca de quiénes él visitó, versículo 19, a quienes él pudo mirar cuando él fue a Jerusalén para verificar con los compañeros, con los líderes, si él estaba en la recta doctrina. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aún en el capítulo 2, versículo 9, se lo menciona como columna de la iglesia. Todo esto, hermanos, para ver la importancia de este hombre, que el Señor lo eligió, fue muy buen líder, pero la parte final es la que nos importa también. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, Pablo y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. También fue el líder del concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, cuando él zanjó el tema y las palabras que él dijo se reprodujeron en el escrito que luego comenzó a circular. Mírenlo en Hechos capítulo 15, versículo 13. Como él conocía mucho al maestro desde la niñez, así que él podía hablar y dar un buen testimonio, impulsado por el Espíritu Santo. Cuando ellos callaron en el concilio de Jerusalén por causa de la circuncisión, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Cita los textos, allí pasamos otro más, y otro más. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y comienza a decir las palabras, ¿no? Ahora, lo interesante, hermanos, es que en esa decisión que él toma, las palabras que él utiliza reaparecen en el escrito
que va a correr entre los hermanos para llevárselos a los gentiles, especialmente Pablo y Bernabé. Él tiene que llevar esos escritos, ¿sí? Pero las palabras que Jacobo produjo, que él pronunció, son las mismas que aparecen escritas en ese documento que Pablo y Bernabé deberán llevar a las iglesias gentiles. Y finalmente, Jacobo es el que recibe el informe de Pablo, ya lo miramos en Hechos 21. También es el autor de la epístola que lleva su nombre, Santiago capítulo 1. Y aún se menciona a Judas, podemos mirar ese texto, como hermano, o sea, hermano de Jacobo. Judas, que no tiene autoridad para ponerse, él es autor de uno de los textos bíblicos. Y se menciona como hermanastro, o sea, hermano de Jacobo, así es como dice Judas 1:1. O sea, para que Judas tenga autoridad, tiene que citar a su hermano mayor, ¿no? A la vez es exaltado en los apócrifos. Ahí tenemos Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, etcétera, vaya paz, etcétera, ¿no? Quiero señalar acá, hermanos, cómo aún en los apócrifos, posteriores al Nuevo Testamento, exaltan a Jacobo. Los autores del protoevangelio de Santiago, el evangelio de Hebreos, la historia de José el carpintero, el evangelio de Tomás, Apocalipsis varios de Santiago, reconocimientos y homilías clementinos, exaltan sobremanera la figura de Jacobo. Una cita que Bacchiocchi trae en su libro. Pero aquí, hermanos, es la comparación que hemos hecho, que hasta el día de hoy la tenemos que mantener. La cosmovisión bíblica, como la revelación lo enseña, como Pablo lo estaba sosteniendo, y la cosmovisión situacional, que no era propiamente de Jacobo, era de los judíos, que los judíos creían ello. Pero Jacobo, en lugar de oponerse o verle luz a cómo Pablo presentaba las cosas, en lugar de dejarse llevar por el enfoque que traen los mundanos, diríamos nosotros hoy. Si ellos creen lo que creen, allá ellos. Mi enfoque es diferente. Es lo que está pasando con la ordenación de la mujer al pastorado. No tiene base bíblica, bueno, pero la sociedad, ok, deja a la sociedad que haga lo que quieran. Yo les cuento, hermanos, que este problema lo hemos vivido yo estoy en un foro de pastores, y que antes de la votación del año 2015, un pastor de Inglaterra, hispano, él dijo, yo no sé qué voy a hacer con mis jóvenes si en este Congreso Mundial se llega a votar por el no, porque los jóvenes dicen, no puede ser que la sociedad esté más adelante como en bólidos autos de carrera y nosotros en carreta. Porque en la sociedad se ve a la mujer siempre llevando la delantera, que son presidentes de aquí, directoras de allá, tienen altos puestos, son dirigentes, son líderes. ¿Y por qué no le hemos de dar espacio a nuestras mujeres también? Decían los jóvenes, ese pastor. Que si se llega a votar el no, los jóvenes ya planean abandonar la iglesia. Este pastor estaba preocupado y lo confesó allí en el foro de pastores. Finalmente vino el voto del año 2015 y fue desfavorable para ellos. ¿Qué pasó después? No sé. Pero noten, ese es un ejemplo que estos jóvenes, y aún el pastor también, respetan el punto de vista mundano. Déjenlos, que si hay directoras, presidentas, presidentes de universidad, directora de hospital, es asunto de ellos. Pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Eso es lo que miramos aquí en el caso de Jacobo. ¿Sí? Sigo más todavía. Aquí la adoración, hay los 4 puntos en azul, la escatología, la libertad y el discernimiento son opuestos, son muy diferentes. Por ejemplo, miren, en el caso de la adoración, ¿es material o espiritual? Jesús revela la diferencia en su diálogo con la mujer samaritana, según Juan 4. No lo vamos a leer, hermanos, para ganar tiempo nada más. Mientras que, noten esto, la caducidad, esto dura poco tiempo, amenaza a samaritanos, a judíos, incluido Jacobo, cuando ellos miran el lugar, Jerusalén, el edificio es el templo, el servicio, el sacerdocio levítico, las normas, las leyes de Moisés, ceremoniales, morales, el adorador es el judío solo. Si esto se termina, por eso es la palabra caducidad, si esto se termina, ¿dónde va a parar la verdadera fe? Es cuando uno mira la situación olvidando lo que Jesús dijo, la revelación del maestro. Entonces la adoración es, como le dijo la samaritana, ¿no? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que aquí en este monte, en Samaria,
Y Jesús dijo, ni aquí ni allá. ¿Recuerdan el diálogo? Aquí no se trata de un lugar, Jerusalén, no se trata de un templo, no se trata de un sacerdocio, porque Dios busca adoradores espirituales. Dios es espíritu. ¿Recuerdan el diálogo de Jesús con la samaritana? Ya él puso las bases, pero Jacobo todavía no lo miraba, no lograba ver eso. Jesús enseñó a sus discípulos acerca de cómo obrar ante cambios notables que se producirían en su relación con el servicio del templo. Fíjense, hermanos, aquí voy a traer una cita del Espíritu de Profecía, donde aparecen esos cambios en un ejemplo que Jesús lo vivió. Y veremos el contraste con Jacobo. En palabras de Elena White, veremos una aproximación de Jesús hacia las leyes ceremoniales. Es similar el trasfondo vivido por Jacobo, pero hay algunas diferencias. Miren acá esta cita que está en el deseado. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, Mateo 17, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido, porque en Éxodo 30 se dice que todo varón de Israel tiene que pagar un tributo al templo. Pero estaban exceptuados los profetas y los sacerdotes. Entonces, cuando le hacen la pregunta, se la hacen a Pedro, ¿y tu maestro no paga las dos dracmas? Oh, claro que sí, claro que sí, claro que va a pagar. Que si él hubiera reconocido la justicia del pedido, está bien, voy a pagar, habría negado su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. O sea, él aceptaba la demanda, pero era para los otros, no para él, porque él no era alguien común, era el Hijo de Dios y estaba en su derecho de estar eximido. Los profetas y los sacerdotes no pagaban el tributo. Sigue la cita. Al proveer para el pago del tributo, de manera milagrosa, recuerdan que le dijo a Pedro, vea al mar y el primer pez saca y ahí hay plata para ti y para mí, ahí págales a esa gente. Dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey, como la ley de Éxodo 30 del 12 al 16 exigía. Todos los habitantes tienen que pagar, excepto aquellos, y entonces ahí es la parte que importa, que Jesús quería que lo vieran a él como una excepción, que lo reconocieran como un profeta, como un sacerdote, pero que lo reconozcan diferente del común de la gente. Ve al mar, le dice a Pedro, echa el anzuelo y el primer pez que viniere, tómalo y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aunque Jesús demostró claramente, recuerda, esta es la cita, Deseado, página 401. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él, diciendo que que se cree Dios, que no va a pagar el tributo. Lo ven como hombre vulgar. Antes que ofenderlos, reteniendo el tributo, no pagando el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esto es que no demuestre su carácter. Eso es querer la plata, ok, ahí va la plata. Y cuando le preguntaron a Pedro, y ya, ¿cómo qué rápido que conseguiste? Pedro sí que podía contar hey, ya tengo la plata. Como el maestro me dijo, fui al mar, al primer pez, ahí encontré la plata. ¿Qué? Muestra el carácter divino. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Y aquí viene la parte, hermanos. Esta es la parte que yo invito a que reflexionamos porque le pasó algo similar a Jacob. El tema de los cambios en el sistema judío. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo. Y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. A ver, ¿cómo es eso? ¿No sería que Jacobo estaba buscando lo mismo? No ponerse innecesariamente en antagonismo con el Sanedrín. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Y si alguien quiere defender a Jacobo, diría, bueno, ahí está la explicación. No colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Entonces Jacobo hizo bien.
no oponerse. ¿Será? Ahora, hermano, viene la reflexión. Miren acá. Mientras Jacobo buscó que sus amigos se ajustaran a una práctica que ya no era más vinculante, la ley del nazareato, según Números 6. A Jesús lo buscaron para que cumpliera con un mandato vinculante todavía. Estaba vigente en sus días el impuesto del templo, según Éxodo 30. La diferencia entre Jacobo y Jesús, y esto es sustancial. Jacobo pretendió que sus amigos fueran vistos y aprobados por los hombres. Confróntese con Efesios 6:6 que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Sin embargo, Jesús, mediante su milagro, demostró la naturaleza de su condición divina. Fue visto y aprobado por Dios. Él no les dijo a esos fulanos que pedían el dinero, miren, ¿quieren el dinero? Ok, ahí va para que ustedes vean quién soy yo. E hizo un milagro. Vete, Pedro. No, no, fue muy en privado, que caracterizó siempre al maestro, como fue la resurrección de la hija de Jairo también, otro tanto. ¿Notamos el contraste, hermanos, entre Jacobo y Jesús frente a cambios que se iban a dar con respecto al templo, a los servicios del templo? Efectivamente, iban a venir cambios. En el caso de Jesús no había llegado todavía el cambio, por lo tanto había que cumplir. Pero siempre lo hizo en forma humilde y sin buscar que lo miren, no agradando al ojo, como dice, incluso el maestro enseñó en Mateo 6. Usa esas palabras también. Ustedes cuando ayunen, no lo hagan para que el otro mire. Lávense la cara, pónganse bonitos y así ayunen. No con la cara demacrada, que la gente diga, wow, ¿cómo está ayunando? Por eso, Jacobo, hermanos, su acción no es aprobada. Él quiso que la gente lo viera, como dice el texto, para que todos vean que tú andas ordenadamente. Métete en el templo. Sí, Pablo no necesitaba, ya había hecho el voto en Cencrea, el voto de su cabeza, de su pelo. Hechos 18 cuenta de ello. Él no necesitaba. Por eso, hermanos, ahí hay problemas. Eso tiene que ver con el espíritu, con el que hacemos las cosas. Y yo invito, con este ejemplo, que siempre seamos cuidadosos, nosotros, como miembros, como líderes, como hermanos, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Él lo mira. Habrá quienes nos critiquen, nos juzguen, nos condenen. Pero si lo hacemos para el Señor, eventualmente vendrá la justicia de parte de Dios, la vindicación de parte del Señor. Habíamos visto 4 puntos de diferencia entre el estilo revelacional, o sea, la cosmovisión de Pablo, y la otra cosmovisión situacional. Dijimos, una es la adoración, si era material o espiritual. Miren esta otra, la escatología. ¿Es descuidada o retenida? Por ejemplo, anuncio del fin en Jerusalén. Era un tema descuidado. Acordémonos de Apocalipsis capítulo 2, cuando dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando uno va aflojando en el amor, en el fuego del comienzo, y al final el fuego tiene que crecer más. Ese es un punto muy delicado. No tenemos que dejar apagar el amor en nuestros corazones. Para ello, hermanos, es importante reunirnos, tal como ocurre con el brasero, cuando se ponen los carbones y se enciende, hace mucho frío, y se calientan las brasas. Pero si no se atiza, o si algún carboncito se aparta, ese carbón se apaga y no genera calor. En la vida espiritual pasa lo mismo. Tenemos que estar unidos. Y estos grupos así, de reunión a distancia, con textos bíblicos, con análisis, con citas, nos ayuda a mantener calentito el corazón. Y nos provocan a estudiar más y más. Miren acá la expresión de Hechos 21. Millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es la expresión que Jacobo usa para darle la respuesta a Pablo, que trae tremendas bendiciones del ministerio entre los gentiles. Millares de judíos hay que han creído. A juzgar por la conducta, que luego se ve evasiva, de Jacobo, surge la pregunta, ¿creído en qué? ¿En Jesús y la ley de Moisés por la que son celosos? ¿Y qué en cuanto a la transitoriedad y caída del judaísmo, no del Antiguo Testamento, con sus doctrinas y prácticas, tema que Jesús ya reveló en Mateo 21?
y que fue retenido y predicado por Pablo. Voy a invitar a que leamos el texto de Mateo 21, 40, 45. Eso, hermano, que Jesús dijo, no había que olvidarlo. ¿Por qué retener el sistema judaico? Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los oyentes dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles, a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo pulverizará. O sea, el Señor nos invita a caer sobre Cristo para que nuestro corazón se quiebre. Y oyendo sus parábolas, y los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sí, hermanos, esto se tenía que caer. Miremos la diferencia entre estas dos cosmovisiones en lo que tiene que ver con la libertad. Restringida, en el caso de esta cosmovisión de Jacobo, situacional, plena, llena, en el caso de la cosmovisión bíblica. Miren acá, la presión social, la amenaza de persecución, el espíritu de mimetización llevan a Jacobo y a sus ancianos a sugerir a Pablo que se mezcle con los nazareos cristianos en el templo. Es distinta esta actitud acomodaticia de los padres del ciego curado, según Juan 9, cuando estos tuvieron que dar testimonio acerca del sanador de su hijo. Miremos el texto, Juan 9, 20, 22. Para evitar la persecución. ¿Pero qué diferencia hay entonces entre este líder, presidente de la iglesia, Jacobo, con el papá del ciego de Juan 9, versículos 20 y 22? Miren, sus padres del ciego respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Noten, esa libertad restringida. Por más que los papás se gocen, que el hijo está curado, y la gratitud al curador, al doctor que lo sanó, es obvio que hay una gratitud, pero más vale no expresarse mucho, porque aquí los judíos son enemigos. No, hermano, así no podemos. Un cristianismo de esa manera no se puede vivir. Eso es lo que está pasando con Jacobo. Pablo goza de su plena libertad en Cristo, como cuenta Hechos 21 del 12 al 13. Podemos leer ese texto también. Pero cede ante Jacobo movido por un espíritu de armonía y sumisión. Bonita cita que aparece en Hechos de los Apóstoles, página 325, pero por lo menos la hemos leído antes, pero leamos esta de Hechos 21, 12 al 13, que dice, al oír esto, le rogamos a Pablo, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él, hermanos, había hecho ya una promesa, llevar el dinero prometido y el ramillete de líderes gentiles para presentarlos allí en Jerusalén. Y ante el consejo que dio Jacobo de mezclarse en el templo con los cristianos nazareos, del voto del nazareato, que Pablo aceptó, lo hizo por amor, para no dejar a la vista de sus compañeros gentiles una especie de rebelión. No, era sumisión, que estemos todos unidos. Además, si venía una desgracia, ya estaba preparado él también. Y Dios lo usó para ir a predicar después a Roma. Pero para los eventos finales de Jerusalén, muy posiblemente Pablo pudo haber sido. Dios escogió a otra persona. Acordémonos con el espíritu de profecía. Cuando uno no lo hace, Dios escoge a otra persona. ¿Sí? Dos individuos fueron elegidos antes. Finalmente, Elena White, la más débil entre los débiles. Miren acá la nota. Pablo había realizado el voto de nazareato en Cencrea, Hechos 18:18. No obstante, hay diferencia moral entre la práctica de Pablo y la práctica y el espíritu del voto del nazareato,
bajo la conducción del líder Jacobo. O sea, si ambos grupos, Pablo por un lado y los compañeros de Jacobo por el otro, practican el mismo voto del nazareato, cortarse el pelo, es la parte final del voto, la respuesta. Amonestación, confróntese con la amonestación contra la hipocresía religiosa en Mateo 6 y la influencia del liderazgo legalista de Jacobo en la visita de sus delegados a Pedro y la hipocresía en que cayeron Pedro y estos delegados, incluido Bernabé también. El hecho de que practicaran los judíos el voto de nazareato, no había problema. La hipocresía es el problema. La motivación es el problema. O sea, que esos 4 compañeros hagan el voto de nazareato, cortarse el pelo, judío, entre judíos, Dios lo contemplaba, no decía que era pecado. Esto ya va a terminar, paulatinamente. Pero la motivación para hacer eso, Dios la mira muy bien. En este caso de Jacobo era para que todos vean que tú andas ordenadamente. No, eso no. Así que es para considerar, hermanos, este tema acerca de las acciones y motivación que llevan a esas acciones. Y finalmente, el cuarto punto que diferencia en esas dos cosmovisiones, en el caso del discernimiento, es limitado y arrogante, la cosmovisión situacional. En el otro es profundo y humilde, en el caso de Pablo. Estos hermanos, Jacobo y compañía, no discernían la profundidad de la teología paulina. Acordémonos que Pedro ya había dicho que Pablo escribe cosas difíciles de entender y que los inconstantes e indoctos tuercen. En pro de Cristo, era lo que Pablo escribía, y una especie de un neojudaísmo, no el viejo judaísmo, era uno nuevo, al punto que ahora Pablo va a decir, el Israel es la iglesia. O sea, ¿cómo mirar que Dios cumple sus promesas dadas a los judíos en la persona de su iglesia gentil, a la cual él le va a llamar judíos? Mírenlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y 3, versículo 9, la misma idea. Dios llama judíos a su iglesia cristiana gentil. Dice en el mensaje a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga del diablo. Pregunto, hermanos, ¿acá se está refiriendo a judíos carnales? No, se refiere a su iglesia. Es la blasfemia, se llaman ellos judíos, o sea, se llaman cristianos de origen gentil, pues son hijos del diablo. Miren ahora, casi idéntico mensaje a Filadelfia, 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, porque tú eres el verdadero judío para mí, y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuándo pasó esto? Con la iglesia de Filadelfia, aquella que representa el movimiento de Guillermo Miller. Se dicen cristianos, no lo son hipócritas. Yo haré que se vengan y se arrodillen delante de ti. Elena White utiliza esa cita para hablar del movimiento millerista. Muy interesante, hermano. Pero fíjense entonces el concepto de parte de Dios. Un judío espiritual. Es lo que Pablo está trayendo. Sigo todavía con la diapositiva. Ya en Primera de Tesalonicenses, miren los textos que Pablo trae, donde se discierne, profundo y humilde como era Pablo, el final de Jerusalén. Esta carta, Primera de Tesalonicenses, del año 51, en el capítulo 2, los judíos colman con su oposición la medida de sus pecados, por lo que vino, y yo agrego, vendrá sobre ellos, incluyendo Jerusalén, la ira hasta el extremo. Capítulo 4, la cercana e inesperada venida de Cristo y del fin, que también incluía Jerusalén. O Primera de Corintios, esto se escribió, según el comentario bíblico, en el segundo trimestre del año 57. En el capítulo 7, 19, dice que la circuncisión no es nada. Estoy citando de memoria, ustedes, hermanos, recordarán esos textos. O 9:20, cuando Pablo dice que no está sujeto a la ley de Moisés. Se hace judío al judío y griego al griego. Y que él está sujeto a la ley de Cristo, que es la misma ley de Moisés, pero grabada en el corazón, no la externa como practicaban los judíos. En 2 de Corintios, esto se escribió en el verano del año 57. En el capítulo 3,
habla del ministerio mosaico de condenación, con gloria pasajera, no permanente, para ser abolido, con velo de embotamiento, si nos acordamos, ¿no? Entonces, en estos conceptos, un judío ortodoxo oye y se escandaliza. No puede aceptar semejante definición en esos días antes de la caída de Jerusalén. O en Gálatas, fines del año 57, en el capítulo 2:16, la justificación no viene por las obras de la ley. O capítulo 4, la esclavitud a través de los rudimentos del judaísmo. O capítulo 4, más adelante, hay una Jerusalén celestial. ¿Qué es eso? Esta terrenal es un pálido reflejo de la celestial. Esa es la que tenemos que perseguir, la celestial. Libre, además le llama. En capítulo 5, la inutilidad redentora de la circuncisión. En la carta a los Romanos, primer trimestre del año 58. Y esto fue antes del encuentro con Jacob. En el capítulo 2 menciona que el verdadero judío y la circuncisión a la vista de Dios es la circuncisión del alma. Ese es el judío. Tal como luego dirá Apocalipsis capítulo 2:9 y 3:9. Hermanos, un judío carnal oye esto, incluso se dice, mira, el gentil que guarda la ley y es incircunciso es superior a ti. El judío ortodoxo oye eso, se agarra la cabeza, no puede tolerar semejante expresión. Y entonces esa luz que Pablo trae, Jacobo la tuvo que haberla discernido y no lo discernió. Más todavía, capítulo 7 de Romanos, en Cristo estamos libres del régimen viejo de la letra de la ley. Y capítulo 9, el judaísmo tropieza en Cristo. Y así, ¿cuántos textos para recordar que del conocimiento revelacional, digo yo, esa cosmovisión bíblica que Pablo traía? La arrogancia de los líderes de Jerusalén quedó demostrada en que sugirieron al ángel visitante, que era Pablo, enviado por Dios, erróneos pasos de acción en vez de haber buscado ser enseñados por él. Este es el gran problema. Los apóstoles, que ya no moraban en Jerusalén, no pudieron proveer guía. Y en cuanto a apóstoles, hermanos, es bueno al menos tener un pequeño panorama. Esto, en cualquier literatura se puede encontrar, que Andrés salió y predicaba en Macedonia, Grecia, Asia Menor, Rusia, Bartolomé en India, Armenia, Etiopía, Santiago de Alfeo en Persia, el Cebedeo en España, antes de morir. Y esto lo trae Eusebio en su Historia Eclesiástica en el tomo 3. Ahí menciona algunos de ellos. Menciona a Andrés, a Juan, a Pedro y a Tomás. ¿Dónde andaba esta gente? Pero ninguno de ellos estaba en Jerusalén, excepto Jacobo, el hermanastro mayor, y sus ancianos. Interesante como para recordar, ¿no? Y esto que hacía falta que alguien guíe en algo tan importante como era cómo enfrentar a los judíos y la caída de Jerusalén. Y sí lo hizo valientemente la extraña persona. Eso es lo que nos llena de gozo. Ahora, hermanos, en nuestros días, para los adventistas, digamos así, para la Odisea, y con esto recuerden que me expreso también para las iglesias no adventistas de los días finales, que son iglesias madres. Pero lamentablemente están pasando cosas por lo cual salen grupos que proceden de esas iglesias madres. Cosmovisión bíblica versus la cosmovisión situacional. Miren acá, hermanos. Si antiguamente los adventistas eran conocidos como el pueblo del libro, unidos en la interpretación bíblica frente a los ataques doctrinales, hoy podrían ser definidos como el pueblo del libreto, del guión o agenda personal con presiones de grupos, a juzgar por ciertos conflictos situacionales, culturales, esto es del entorno, que no encuentran solución en el texto bíblico, y ello divide a la membresía. Tal es el caso de la ordenación de la mujer al pastorado. Entonces ahí en la diapositiva provee una historia que está en PDF para quien llegue a tener el material. E incluso las recomendaciones de la teología de la ordenación a la mujer que se dio en el año 2010. Y entonces las 13 divisiones mundiales adventistas debían estudiar el tema. Cuando finalmente llegó el voto, estaba dividido 5 y 5. No había absoluto y finalmente se votó por el no. Pero entonces lo que importa es que
se le dio importancia a la situación del entorno. Y 2015 fue un año clave para definir allí la postura del adventismo en general. Extraños y adversos efectos que derivan de ello son advertidos por Wayne Grudem. Muy interesante, hermanos. Aunque el material está en inglés, hoy ya está medio pasado de moda. Él publicó en el 2006 este libro, Feminismo Evangélico, un nuevo camino al liberalismo. Y entonces se dan ejemplos en la iglesia anglicana. ¿Qué significa esto? Que el hecho de tener pastoras, obispas, en la iglesia anglicana, Grudem viene diciendo, hermanos, esto abre camino a un problema mayor. ¿Cuál es? Nuevos ataques a la interpretación bíblica. ¿Camino a qué? A la homosexualidad. Noten acá, hermanos, a causa de la brecha exegética, o sea, de interpretación bíblica, abierta en el texto bíblico para defender la postura ordenacionista, otra brecha busca apoyo bíblico. La conveniencia de conceder al grupo LGBTI plena feligresía segura en la iglesia adventista en Holanda. Y entonces ahí traigo los informes. ¿Cómo de una cosa deriva la otra? A ver, hermanos, razonémoslo. Cuando uno, o sea, yo traigo mi agenda, voy a hablar de mí. Y mi agenda es que quiero traer mi punto. Voy a decir la ordenación de los niños para que sean pastores. Noten la locura, ¿no? Okay, traigo un ejemplo. Y para ello voy a tergiversar los textos, a acomodarlos. Y finalmente salió. Otro fulano detrás de mí, que yo no lo conozco, viene con su agenda y hace exactamente lo mismo. Torcer los textos bíblicos, pero eso es abrir camino. Miren el caso de Whitetail. Esta es una iglesia evangélica, bautista, en Virginia. Es la primera iglesia nudista donde el pastor, ahí aparecen imágenes, él predica en la congregación desnudo. Sus feligreses están desnudos. Hay una piscina, entran desnudos. Viene gente que los visita, ellos tienen libertad y no tienen problema. El argumento que él usa es el mismo argumento de los ordenacionistas. A ver, ¿cuál es ese? El argumento de este pastor, Whitetail es rabo blanco, así sería la traducción en español, es que no vivimos en Génesis capítulo 3, cuando aparece el pecado, porque 2 de Corintios capítulo 5, 17 nos dice que somos nueva criatura en Cristo. Y si no somos nueva criatura en Cristo, nacidos de nuevo, estamos en Génesis 2, y por lo tanto desnudos. Noten el argumento que él usa, ¿eh? 2 de Corintios 5, 17. En Cristo somos nueva creación, nueva criatura. Ya no vivimos más en el pecado de Génesis 3. Vivimos como Adán y Eva antes del pecado. Y por lo tanto, ¿por qué no desnudo? Y lo promueve. Y la gente se lo cree. Ahora, hermanos, con ese argumento, cuando yo lo voy a torcer al texto bíblico para que diga y logre convencer a algunos, como esta gente que asiste a sus miembros desnudos a la reunión, los ordenacionistas hicieron algo parecido con el texto bíblico. En Cristo, a ver, voy a invitar a que leamos el texto de Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 25 en adelante, hablando de la nueva criatura en Cristo. Cuando yo leo el texto y le voy a dar mi toque especial, ahí sí voy a tener problema. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venido Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Recuerden que estamos bajo la ley de Cristo, que es la misma ley de Moisés grabada en el corazón. Sigue el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Por qué hacerle distinción entre el varón pastor
y la mujer no pastora si somos uno? Si el varón tiene la misma condición inteligente para liderar, la mujer también tiene condición inteligente para liderar. El texto dice que en Cristo ya no hay distinción. ¿Por qué hacemos distinción? La distinción machista del patriarcado. Ahora, hermanos, cuando yo entro con esta agenda, es ilógica, viene detrás de mí la otra agenda, la de la identidad de género, la igualdad de género. ¿Qué dice el texto? Otra vez invito a que lo leamos, el último leído de Gálatas, capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Así que no hagamos distinción de sexo. En Cristo podemos entrar aquellos que... ¿Por quién hizo la distinción? En Cristo ya no hay distinción de sexo. Entonces, todos aquellos que están en lo que se conoce, hermanos, como la igualdad y la identidad del género. Aquella gente que tiene su percepción especial de sexo. Incluso se habla de sexo neutro. No hay ni varón ni mujer. Entonces entra para ser miembro de iglesia. Porque se hizo cambio de sexo. Pero tú eras varón, ahora eres mujer. Porque en Cristo no hay distinción. Todos somos uno. Unámonos. Dejemos esas distinciones que han afectado a la humanidad con el machismo. El hombre dominante, la mujer sumisa. No, ahora podemos crecer. No, hermanos, se nos fue la mano. Si ustedes observan, cuando hablamos de agendas, la primera que abre camino, que rompe camino, le prepara para el siguiente, que viene con la siguiente agenda, en los mismos términos, incluso usando los mismos textos en algunos casos, para establecer su propia teoría. Y entonces, en el caso del presidente mundial, vuelvo a la diapositiva, él advirtió de graves problemas que estaban relacionados con la adoración, la escatología, el discernimiento. Él lo miró. Y con esta tendencia, la libertad terminará restringida. Hay una conocida cita de Elena White cuando se nos menciona que la presión social, la amenaza de persecución, el espíritu de mimetización reaparecerán alarmantes contra el pueblo de Dios. Leemos el texto de 2 de Pedro 2:1 y miramos esta cita de Elena White después. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miremos, hermanos, esta cita del Espíritu de Profecía. Y así culminamos este capítulo. A nuestro regreso en el camino sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencias de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Yo los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirlos, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscripta o prohibida. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Hermanos, la hermana White lo miró. Si ustedes miran al final, testimonios para la iglesia, tomo 1. Ahí aparece esa. Conocida, muy conocida la cita. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atrevía a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Mejor guardar silencio. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Yo repetía a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros.
Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en alta voz y decir, si tan solo me dijeran qué he hecho, qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Hermanos, Dios nos ha revelado felizmente. Y estas cosas van a pasar, pero el pueblo con tiempo se está preparando en oración y estudio de la palabra. En la siguiente ocasión, hermanos, miraremos este aspecto de los mensajes excluyentes del primer siglo y en nuestros días también. Y con ello no puedo menos que dar mi parte final, mi mensaje final. Hermanos, unámonos al Señor Jesús. Ahora más que en humillación, en oración, en consagración. Que Dios vele nuestro carácter, qué cosas hay que mejorar, dónde pulir, dónde cambiar. Si vienen pruebas, que ellos revele dónde estábamos asentados. Creíamos que la podíamos hacer cuando aparecieron defectos de carácter. Todo esto tiene que ser revelado a tiempo, de modo que cuando vengan el desenlace de las cosas, ya nos fuimos autoconociendo. Y también ayudar a nuestras familias, a los seres que nos acompañan, a las amistades, incluso en las iglesias quizás donde nos movemos. Pero hermanos, Dios quiere una cabal preparación para sus santos en los últimos días. Si me permiten, hermanos, culmino con una oración. Amén. 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 Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo que tuvimos para repasar estos conceptos de dos cosmovisiones absolutamente confrontadas y que el Señor quiere que miremos las cosas como Él las mira, porque el mundo cada vez está desquiciado, haciendo cosas absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Oh querido Padre, bendícenos a todos como hermanos, como hijos tuyos, como compañeros en este peregrinaje. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a ser hijos cada vez más fieles. Nos consagramos a ti, rogamos la unción del Espíritu Santo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante y profundo el tema. Sí. Amén. Amén. Gracias. Bueno, comentaste que esto era solamente el anticipo, ahora falta el desarrollo. Claro. O sea que, Estamos con el desarrollo, porque este es el desarrollo de los ítems. Este fue el primero. Y así vendrá el desarrollo de los demás temas. Lógicamente, esto es básico, ya lo miramos, pero con más ejemplos, más profundo, y así iremos viendo los restantes. Pero la idea es que la base sea muy sólida para ir edificando hacia arriba. claro, Muchas gracias. bueno, tenemos mucho para estudiar entonces. Ujú. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Que Amén. Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que puedan muchos adventistas entender que el tiempo en que vivimos es mucho más solemne de lo que pensamos. Amén, amén. Así es. Pastor, esa cita que usted dijo de en Gálatas 3, ¿verdad? 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la cita que más utilizan las ancianas que ya están ordenadas y toda Así. la gente que defiende la ordenación al pastorado, porque cuando nosotros vivíamos en Bélgica, yo me acuerdo que Gerardo le confrontó a una anciana de Ecuador y le dijo, hermana, usted sabe lo que está haciendo porque no es bíblico que hayan ancianas. Y enseguida ella le recitó este versículo cuando él quiso decirle, esto no es bíblico, del ancianato ni el pastorado. Y ella enseguida, pero acuérdese que en el libro de Gálatas dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Es el banderín, es el escudo que siempre sacan. Así es, así es. Sí. Gracias por el testimonio. Así es. Tenga el Señor misericordia de su pueblo, Sí. Amén. Amén. de cada uno de nosotros. Podemos estar preparados y firmes para ese momento de la prueba que se avecina inexorable. Amén. Para cada uno de nosotros. Amén. Saludos a todos los hermanos, saludos a aquellos que nos escucharán también después Sí. y queremos invitarlos para continuar escuchando este mensaje que nos involucra a todos.
por igual, porque todos tenemos que dar razón y cuenta en su momento de lo que creemos, de qué lugar estamos y si servimos al Dios vivo o no queremos servirlo. Que Dios nos bendiga. Bueno, Antonio, Churri. Feliz sábado para todos. Sí, una feliz tarde, Amén. sábado. Amén, amén, amén. Abrazos. Y Igualmente. que tengan un feliz hermanos. sábado y muy linda semana para todos. Amén. Igualmente. Sábado para todos. Gracias, Sábado para pastor. todos. Hermana. Bendiciones. Para todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias.